Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Todo en la vida cristiana viene de la fe. La fe es la moneda del reino de Dios. Este versículo subraya dos elementos esenciales de la fe. Fe en la existencia de Dios y fe de que Él se preocupa lo suficiente para escucharnos, contestarnos y actuar a favor de aquellos que lo buscan. Cada uno de los hombres y mujeres de Hebreos 11, conocidos como el Salón de la Fe, que vio lo invisible y creyó que Dios podía hacer lo imposible, agradó a Dios y recibió grandes recompensas por su confianza y fe en Él. Enoc fue llevado al cielo sin tener que morir. La familia de Noé fue salvada. Abraham, Isaac, Jacob dejaron sus casas y siguieron a Dios. Sara dio a luz a un hijo en su vejez. ¿Cómo era la gente de fe en ese entonces? Aunque sus circunstancias eran distintas, tenían fe en lo que Dios había dicho. Creían que Dios era quien decía ser. Tenían fe en que Dios les enseñaría el camino a un futuro que ellos no habían visto. Al creer, ellos podrían ver lo que habían creído. Esta es una fe en la que podemos construir nuestras propias vidas. Sin ella, nosotras no podemos agradar a Dios. Marcos 9:17, hablando de Jesús, dice, de entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes, se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia. Y éste cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Muchas veces nosotras nos enfrentamos a una situación imposible y tendemos a pedirle a Dios que alivie nuestro dolor, en vez de pedirle que intervenga de una manera poderosa. Es como si tuviéramos miedo de pedir mucho. Nosotras no vemos milagros muy a menudo, así que asumimos que Dios no está interesado en hacerlos. Sin embargo, según la Biblia, Él está muy interesado en intervenir en nuestras situaciones. Él está esperando corazones simples, sí, corazones llenos de fe, de adoradores. Este era el caso de este pobre padre, cuyo hijo estaba poseído por un espíritu destructivo, que le había quitado el habla. Todo el mundo, incluyendo los discípulos, trataron de ayudarlo, pero nadie pudo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Los regañó por esperar demasiado de Él? No, Él los regañó por su incredulidad.
Cuando el papá del muchacho le suplicó a Jesús si podía hacer algo, a Jesús le pareció esta insinuación de incredulidad totalmente ridícula. ¿Cómo que si puedes? Lo repite Jesús, incrédulo. Por supuesto que Él puede. Él es Dios encarnado. Por medio de Jesús, tanto el papá como el chico mudo y las multitudes que lo rodeaban fueron creados. Ninguna situación es imposible para Jesús. Cuando oramos, a veces disminuimos la capacidad de Jesús en nuestras propias mentes. ¿Insinuamos que Él no puede hacer lo que le pedimos? ¿Que las circunstancias pueden ser demasiado abrumadoras para Él? Jesús se burlaría amorosamente de nosotras, diciendo, ¿cómo que si puedo? Como ninguna situación es más grande que Jesús, tampoco ninguna oración es demasiado grande para Él. Nuestras peticiones debieran ser enormes. El asunto para nosotras no es si es que Él puede, sino saber realmente cuál es su voluntad, cuáles son sus caminos y asumir lo mejor de ellos. Jesús puede contestar nuestras oraciones exactamente de la manera que esperamos que lo haga. O Él puede que no. Pero Él está siempre listo para intervenir de acuerdo a nuestra fe. Jesús nunca rechaza las oraciones persistentes, pacientes y confiadas en su intervención. Él está siempre dispuesto y Él siempre puede. Ricardo Alleine dijo, la razón que no recibimos mucho en la oración es porque no esperamos recibir mucho. Hubo una época en mi vida en que yo no manejé mi dinero para la gloria de Dios. En vez de diezmar, de ahorrar, gastaba más de lo que ganaba. Yo y mi tarjeta de crédito éramos íntimas amigas. Pero Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. La historia es que hace 23 años mi esposo y yo nos construimos una casa linda a las afueras de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos. ¡Ay! Tenía una vista espectacular de las montañas. Las que se hayan construido casa saben que siempre sale mucho más cara de lo que esperamos. ¡Ay! Yo quería los mejores acabados. Pero todo eso cuesta plata. Un día, mi hija Nani me llama por teléfono, felicísima, para contarme que le habían dado una bonificación excelente. Me dice, mami, he pagado todas mis deudas y todavía me quedan $3,000 para guardar en el banco. Si necesitas dinero para pagar los últimos detalles de tu nueva casa, yo te los presto. Y una vez que te hayas mudado y se hayan regularizado tus gastos, entonces me pagas. Yo no tengo apuro. ¿Cómo no iba a aceptar esta oferta? Así que le dije que sí y seguí gastando dinero. El gran día llegó en que nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Uy, estábamos fascinados. Unos meses después, sufrimos una crisis económica terrible. Perdí mi negocio, no había plata para pagarle a los acreedores y para remate, no podía conseguir trabajo y la deuda era enorme. En medio de esta crisis, mi hija se casa en Miami y al poco tiempo me llama a preguntarme si le podía pagar sus $3,000. Se estaba construyendo una casita y necesitaba ese dinero para el día del cierre de la casa. ¡Ay! Me quedé fría. No tenía idea de dónde iba a sacar el dinero. Las cosas seguían re mal, pero yo sabía que Dios proveería.
Le pregunté a Nani, tratando de sonar tranquila, ¿y cuándo va a ser el cierre de tu casa? Me dijo que en marzo del año siguiente. Ay, como todavía estábamos en septiembre, me quedé más tranquila. Yo sabía que Dios proveería. Él contesta las oraciones de sus hijas. Le dije que ella tendría su plata la primera semana de enero. Y llegó diciembre. Y nada, no había plata. Aprovechando que era la época de Navidad, llevé una pulserita que tenía a una joyería muy buena y quedaron en vendérmela durante las Navidades. Después de Navidad chequeé con el joyero y nada, no la habían vendido. ¡Ay, Señor Dios mío, ayúdame! Necesito pagarle a mi hija los $3,000 la próxima semana. Y llegó el 1 de enero, luego el 2 de enero, y el primer día útil de ese año fue el 3 de enero. Y nos llega el correo. Comencé a abrir los sobres. En eso abro un sobre que contenía un cheque por más de $9,000. ¡Ay! ¿$9,000? Pensé, esto tiene que ser la broma de algún chistoso. ¿Quién me podría estar mandando a mí todo ese dinero? Casi boto el cheque a la basura, pensando que era de mentira. Pero antes de hacerlo, se lo enseñé a mi esposo. Él también lo miraba incrédulo, sin entender de dónde podía venir este cheque. En eso vi una notita que decía que el Estado de Nuevo México había necesitado un pedacito de un terreno que teníamos con otros socios para hacer una carretera que pasaría por nuestro propio terreno. Y lo habían comprado. Y nuestra parte en esta transacción eran $9,000. No lo podía creer. Nuestro Dios no solo es un Dios de abundancia, sino que es un Dios fiel. Nosotros solo necesitábamos $3,000 y sin embargo, Él nos mandó un cheque por $9,000. Jesús todo lo puede. Ya se imaginarán la emoción de mi hija cuando recibió sus $3,000. Dios es un Dios de recursos ilimitados. El único límite se lo ponemos nosotras mismas. Nuestras peticiones, nuestros pensamientos y nuestras oraciones son a veces tan chiquititas, porque no confiamos que Dios lo puede hacer. Por eso nuestras expectativas también son bien chiquititas. Me encanta lo que Max Lucado dijo. La fe es el pajarito que canta aun cuando todo está oscuro. En las dificultades más grandes, en la pobreza más profunda y en los momentos de gran necesidad, Dios nunca me ha fallado. Él es fiel. Dios nos dio 3 veces más la cantidad que necesitábamos. Y Él no te fallará a ti tampoco. Jesús está siempre dispuesto. No hay nada que Él no pueda hacer. Ten fe. Jesús proveerá por ti.